¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo una máquina aprende a ver? O sea, ¿cómo es capaz de diferenciar una foto de una camisa de la de una sandalia? Pues en este análisis vamos a meternos de lleno en eso, en cómo le enseñamos a una inteligencia artificial a usar el sentido de la vista. Para nosotros es algo, es que es instantáneo. Vemos una camisa, vemos una sandalia y no hay ninguna duda. Pero a ver, para un ordenador, que lo único que ve es un mosaico de píxeles, de números, ¿cómo empieza siquiera a entender de qué va la cosa? Ahí está el núcleo del desafío. Bueno, pues la respuesta, como casi siempre en este mundo, empieza por los datos. Para que una IA aprenda, lo primero es enseñarle miles y miles de ejemplos. En este caso, se usa un famosísimo conjunto de datos de moda para entrenar lo que se llama una red neuronal artificial. Y esta red va a actuar básicamente como el cerebro de nuestro sistema. Exacto. Para que la IA pueda procesar todas estas imágenes, no nos sirve un programa de los de toda la vida. Hay que construir una estructura que imite, en cierto modo, al cerebro humano. Una red neuronal. Pensemos en ella como si fuera el andamio sobre el que se construye la inteligencia. El ladrillo fundamental de este cerebro artificial es la neurona. Cada una es como una calculadora diminuta. Recibe información, hace un cálculo muy simple y le pasa el resultado a la siguiente. Sencillo, ¿verdad? Claro, una neurona por sí sola no hace gran cosa. Por eso las agrupamos en capas como si fueran equipos de especialistas. La primera capa podría identificar cosas básicas como bordes o esquinas. La siguiente, a partir de eso, podría reconocer formas más complejas. Y así, capa a capa, hasta que la última de todas toma la decisión final. ¿Esto es una camisa o esto es una sandalia? Y cuando conectamos todas estas capas entre sí, ¡listo! Ya tenemos una red neuronal artificial. Es esta estructura interconectada la que le da a la máquina la capacidad de aprender a reconocer patrones súper complejos, de una forma que la verdad se parece bastante a cómo lo hacemos nosotros. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, miremos este número. 175.000 millones. Esa es la cantidad de neuronas artificiales que tiene un modelo de lenguaje como GPT-3. Es una complejidad absolutamente monumental. Vale, muy bien, pero ¿cómo se construye en la práctica una de estas redes para que sea capaz de reconocer ropa? Pues el proceso se puede resumir en 4 pasos clave. Es casi como seguir una receta de cocina para crear una pizca de inteligencia. Y así es como se ve esto en el mundo real, en código. Usando herramientas como TensorFlow, que para que nos entendamos es como la caja de herramientas definitiva para esto de la IA, podemos definir toda la arquitectura de la red en unas pocas líneas. No hace falta entender cada palabra, pero la idea es clara. Se define una capa de entrada, una capa intermedia y una de salida. Pero, un momento, ¿qué significan todos esos números? Por ejemplo, ese 128 que aparece ahí, ¿qué importancia tiene? Pues ese 128 es el número de neuronas que hemos puesto en esa capa intermedia, la capa oculta. Podríamos verlo como la potencia de cálculo o el espacio de pensamiento de nuestra red. A más neuronas, patrones más complejos puede llegar a aprender. Bien, después de entrenar el modelo, vemos que alcanza una exactitud muy alta. Pero esto nos lleva a un punto que es absolutamente crucial. ¿Podemos fiarnos de ese número sin más? Para entender por qué la exactitud puede ser una trampa, vamos a cambiar de escenario. Dejamos la moda y nos vamos a uno mucho más serio, un diagnóstico médico. Ahora imaginemos que tenemos un modelo un poco vago. Un modelo que, para no complicarse la vida, predice que todo el mundo está sano. Siempre, no se arriesga. Pero claro, al hacer eso, está fallando en su tarea más importante, encontrar a los que sí están enfermos. Y aquí está la trampa, en toda su gloria. Como el 90% de la gente está sana, el modelo acierta 900 de cada 1000 veces. O sea, tiene una exactitud del 90%. ¿Un sobresaliente? Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Un modelo que es incapaz de encontrar a un solo enfermo es realmente un buen modelo, por mucho que su nota de exactitud sea altísima? Pues va a ser que no. Por eso necesitamos ir más allá. La exactitud nos dice cuántas veces acierta en total, sí. Pero hay otras métricas, como la precisión y la exhaustividad, o recall, que son fundamentales porque nos dicen cómo de bueno es el modelo, encontrando los casos que de verdad nos importan, las personas enfermas. ¿Y cómo se analiza todo esto en detalle? Pues con una herramienta con un nombre genial, la matriz de confusión. Básicamente es una tabla que nos permite desglosar los resultados para ver no solo cuántos aciertos y errores hay, sino, y esto es lo importante, qué tipo de errores está cometiendo nuestro modelo. Toda esta complejidad nos lleva, curiosamente, a la lección más importante, y quizás la más inesperada de todo el mundo del Machine Learning. Y es que hay que asumir una realidad. Los sistemas de IA son imperfectos por naturaleza, nunca van a tener un 100% de acierto. Su comportamiento ante datos que no han visto nunca es impredecible. Y sobre todo, dependen por completo de la calidad de los datos con los que los hemos entrenado.
Esto nos lleva directamente a la regla número 1 de Google para aplicar Machine Learning, que es un recordatorio potentísimo sobre la importancia de elegir siempre la herramienta adecuada para cada trabajo. La lección aquí es brutalmente simple. Si un problema se puede resolver con un sistema sencillo, basado en unas pocas reglas, esa suele ser la mejor opción. La solución más inteligente, muchas veces, no es la más compleja. Y con esto cerramos. Porque el verdadero dominio de la inteligencia artificial, al final del día, no está solo en saber cómo construirla. Lo realmente difícil, lo que marca la diferencia, es tener la sabiduría para decidir cuándo no hacerlo. La próxima vez que oigamos hablar de una nueva IA, la pregunta clave es, ¿de verdad es necesaria? ¿O hay una solución más simple y eficaz esperando a ser descubierta?